Hola mis hermanas, muy feliz sábado, feliz día de reposo, qué lindo que están pasando seguramente ahí en sus casas con una programación especial, diferente a la que acostumbramos. Días pasados la Iglesia de Progreso también organizó un día de ayuno. La hermana Mari Carmen estuvo al frente de esta actividad y nos pidieron una reflexión también para ese momento. Bueno, felices de estar juntos, por supuesto que extrañándolos, porque qué mejor poder ir a la iglesia, poder vernos, poder conversar sin inconvenientes y no tener que estar hablándole a una cámara, viendo que detrás de la cámara no hay gente, están ustedes, pero del otro lado, ya en sus casas. Así que esta reflexión que me pidió Malva para este programa de ayuno y oración que organiza el Ministerio de la Mujer para la Iglesia Maikei y para el distrito, en definitiva, eh, pueda ser útil, pueda ser de beneficio espiritual. Y así que quisiera acompañarlos con un momento abriendo la palabra de Dios. Gracias Malva por esta iniciativa, gracias hermanas por apoyar a Malva. Y nada es posible sin el apoyo, sin el acompañamiento, sin la iniciativa a veces de los hermanos. Ojalá muy pronto se termine esta pandemia, se levante la cuarentena y podamos lentamente entrar en órbita en las actividades lógicas y propias de la Iglesia. Por suerte ya hay menos para esperar, viendo las cosas como están sucediendo. Lo peor aparentemente pudo haber estado pasando y queda esperar, queda tener un poco más de paciencia frente a esta situación que es inevitable, evidentemente. Así que bueno, gracias por estar con ustedes hoy. Desde mi casa a tu casa, desde mi corazón a tu corazón, sería este momento. Así que vamos a orar pidiendo que Dios nos bendiga, nos acompañe, abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para conocer mejor su voluntad. Te invito a que inclines la cabeza, el rostro y oremos al Señor. Nuestro amoroso Señor, bendícenos en esta tarde al tener este momento de culto, de reflexión. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridas hermanas, cuando uno ayuna tiene que saber que en la Biblia hay personas que han ayunado por diferentes razones, por diferentes motivos. Hay tiempos diferentes en los cuales las personas han practicado han tenido en cuenta esta práctica, días, semanas, a veces muchos días. Y por supuesto las razones son diversas, las razones cambian. Y lo que tenemos que saber es que si hay una cosa por la cual Dios solicitaba al pueblo a ayunar, que en realidad no aparece el término ayunar, sino dice afligiréis vuestras almas, allí en Números 29, versículo 7, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que debía prepararse de una manera especial en el día de la expiación. Ese día era un día de recogimiento espiritual, era un día de ayuno, en un día de búsqueda de Dios, de conocer su voluntad, era un día para tenerlo muy en cuenta porque era un día de juicio. Era un día donde la mente y el corazón se presentaban delante de Dios. Y nosotros entendemos que a partir de 1844, cuando se inicia el juicio investigador, estamos viviendo también en un tiempo de juicio. Y por lo tanto, afligir nuestras almas eligiendo un día, unas semanas, el tiempo que nosotros creamos, porque no hay nada estipulado en cuanto a cuánto tiempo, de qué forma, qué hacer y qué no hacer, no está contemplado en un tiempo de ayuno y de oración. Por supuesto, de oración sí, porque es buscar a Dios, es hablar con Él, es abrirle el corazón como un amigo. Así que, teniendo en cuenta este concepto del día de juicio, hoy el Ministerio de la Mujer
convoca a unas horas de ayuno. Seguramente cada hermana que participa tendrá sus motivos, que podrá o no expresarlos públicamente. Tal vez solamente Dios conoce en algún caso, y tal vez alguien que acompaña muy de cerca a esa persona también lo pueda saber. Pero en buena hora que elijamos la metodología del ayuno, de afligir nuestro corazón, nuestras almas, para estar más cerca de Dios. En realidad, el dejar de comer total, parcialmente, tiene que ver con esto de dejar la mente más despejada para que se piense mejor, para no estar pensando en otras cosas que a lo mejor no sea aquello con lo cual nosotros queremos presentarnos ante Dios, los motivos por los cuales lo hacemos. Así que bueno, bendiciones para quienes lo están haciendo y Dios pueda contemplar cada uno de vuestros corazones y vuestras intenciones a la hora de hacerlo. Yo quiero meditar en esta tarde, con un pensamiento que tiene que ver con una declaración que Jesús le hizo a sus discípulos. En realidad no eran discípulos, eran religiosos, pero no eran discípulos. Siempre estaban al lado de Jesús, pero para ver o encontrar en Jesús algo que pudiera hacerles pisar el palito al Señor. Eran los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, las personas, en definitiva, de referencia, que frente a la gente se mostraban de una forma, pero interiormente Jesús lo veía de otras. Y es por eso que le transmite esto que voy a leer ahora, que está en el libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 23, el versículo 25. Allí Jesús a los escribas y fariseos los trata de hipócritas, porque por una cosa hacían una cosa y hacían otra, pensaban una cosa y hacían otra. Y más allá de lo que hacían y pensaban, estaban en las prioridades, estaban haciendo mal también. Jesús los veía que estaban haciendo al revés. Por eso Jesús les dice, ¿abriste tu Biblia? Bien. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Palabras, diríamos hoy, muy fuertes, pero que hacen tambalear la fe, hacen tambalear la realidad espiritual de cada uno. Jesús, con toda su autoridad, lo hizo pensando en hacerles un bien a esta gente que se creía espiritualmente superior a cualquiera. ¿Qué le está diciendo Jesús a estos hombres? ¿Qué nos está diciendo Jesús a nosotros, sus seguidores, sus hijos, sus discípulos? Aquellos que confiamos en Él, entendiendo que Él es nuestro Maestro, entendiendo que Él es el que puede ayudarnos, entendiendo que Él puede dirigir, guiar nuestra mente por el mejor camino. Diríamos que lo que está diciendo Jesús es, si ponemos un título a nuestra reflexión de esta tarde, es veamos lo que hay adentro, veamos lo que hay adentro. Y antes de seguir hablando un poquito de este texto, el otro día les cuento algo que me invitó mi señora, Helga, para que miráramos ahí en Facebook, donde aparecen un montón de cosas, videos que la gente coloca, y una cosa te lleva a la otra y así. Y a ella le gusta mirar a veces documentales de cosas raras, y me dice, ven y mira esto. Y tenía que ver con tesoros escondidos. En realidad no era nada para escarbar, pero sí le llamaban un programa donde la gente guardaba en garage, digamos así, contenedores, donde la gente coloca dentro cosas que no usa, porque a lo mejor a la hora de mudarse llegó a una casa que es más chica, y o a la hora de vivir las realidades de este mundo, donde a veces hay separaciones, el marido se va, la esposa se va, deja todo, y esas cosas que están allí quieren sacarlas de encima y las colocan en esos lugares. Hay gente que a veces, familiares, abuelos, padres,
hijos que se mueren y como es de valor sentimental, lo guardan también allí para ver qué hacer en el futuro y a veces eso queda, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas de valor, hay cosas que tal vez no sirven para nada, pero están ahí. Por supuesto que los dueños de esos garajes, digamos, los guardan, los alquilan y la persona para conservar eso tiene que pagar mensualmente X determinada cantidad de dinero. Y hay gente que a lo mejor las circunstancias los lleva a que no puedan hacerlo. Por lo tanto, el interesado en cobrar, el dueño de ese garage, le da un ultimátum, le da un plazo y dentro de ese plazo, si no lo cumple, se va a remate eso, de lo que hay adentro, ¿no? En cajas, en bolsos, en cofres, en roperitos, no sé, lo que hay, ¿no? Es un garage que tiene de todo. El dueño de ese garage no sabe lo que hay. Lo sabe supuestamente el dueño que lo guardó en algún momento y que a veces ya ni vive más, ni le interesa más. Y hay gente que está a la expectativa de esas cosas y va y aprovecha esos remates para comprar. El dueño dice, por lo que hay, esto vale tanto, $100, $200, $500, $1000, 600, lo que sea. Hay precios que le fijan, pero no es el precio real. Pueden ser demasiado o pueden ser mucho menos de las realidades, de lo que representa el contenido en esos containers. Por lo tanto, este programa muestra la expectativa que tiene el dueño que compra ese garage, empezando a abrir las cajas y encuentra una caja que puede ser muy linda por fuera y parece que tiene un montón de cosas de valor, sin embargo empiezan a juntar y hay ropa sucia, hay juguetes viejos, hay cosas que a lo mejor no tienen valor para nada. Y hay otras que sí tienen. Y hay gente que tiene expectativa de que en algunas cajas hayan otras cajas más chiquititas y dentro de esas cajas chiquititas contengan joyas, relojes, pulseras, anillos, en otras palabras, alhajas, ¿no? Cosas de mucho valor que a lo mejor sí se autofinancian totalmente, digamos, vendiéndolas. Bueno, en definitiva, me hizo acordar este video a lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes están haciendo mal las cosas, ustedes aparentan una cosa, pero el valor real está en el fondo de adentro, el valor real está adentro de ustedes. Y eso hay que mirarlo, eso hay que verlo, pero hay que verlo de cerca. Y Jesús es el único que puede ver de cerca el valor que hay dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, esta experiencia de Jesús a los discípulos nos invita a nosotros también a mirarnos, a ver qué hay adentro. Veamos lo que hay adentro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La mayor parte de nosotros ha tratado a lo largo de la vida, a veces de una manera muy asidua, de limpiar más lo exterior que lo interior. Cuando digo esto estoy pensando en poder hacer que la gente tenga un buen concepto de nosotros. Limpiar nuestra imagen, digamos así. Que la gente diga, qué buen tipo es este, qué buena persona es este, qué buen vecino que es este. Por lo que se ve de afuera, pero no por lo que uno es en realidad por dentro. Y eso le pasa a la gente religiosa y a la gente que no es religiosa. Ese era el problema también de los fariseos en los días de Jesús. Razón por la cual Jesús los llamó primero a limpiar el interior. No se puede limpiar lo externo si no limpiamos interiormente primero. ¿Cómo limpiar lo interior? Esta necesidad está expresada en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Cuando digo limpiar, es quitar las manchas que hay adentro del corazón que nos puede molestar y que le molesta a Dios. El pecado.
El pecado es eso que genera un distanciamiento con Dios y que distancia, digamos, nuestra vida de la salvación. Por lo tanto, si hay algo con la cual luchar, si hay algo, es con nuestro corazón, con nuestra vida, porque allí está concentrada la problemática que hace que nosotros tengamos que hacer algo y de manera rápida, urgente, para estar a cuentas con Dios. Primera Juan 3:6 habla de que el que permanece en mí no peca. Acá está hablando de la necesidad de limpiar el interior a través de la presencia de Jesús. Cuando no está Jesús, podemos nosotros limpiar aparentemente por un tiempo nuestro interior, mostrar tal vez que somos buenos. Sin embargo, fíjense que hablando del corazón humano, la Biblia dice que es traicionero, engañoso, perverso. Se camufla, digamos así. Trata de hacer que el hombre pueda disimular mucho su experiencia religiosa. Por lo tanto, este versículo me muestra la necesidad de que Jesús permanezca en mí, que es la salida y la solución que yo tengo a la hora de querer mostrar lo que hay adentro y que a la hora de mostrarlo no tenga problemas. El mismo Señor Jesús decía que dentro del corazón, allí en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, la borrachera, las orgías, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos a veces en el mundo de hoy salen del corazón humano, un corazón no transformado, un corazón no convertido, un corazón donde no está morando nuestro Señor. Por lo tanto, fíjense qué importancia tiene de que la permanencia de Jesús sea un trabajo al cual nos aboquemos. Esto a veces nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Nos hemos abocado más a no pecar que hacer que Jesús permanezca en nosotros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tratamos de no hacer esto, no hacer aquello, no lo de más allá. Pero no nos esforzamos para que Jesús, el que genera no solamente pensamientos, sentimientos, propósitos y por supuesto después acciones que reflejen sus ideales, nosotros no nos preocupamos por eso. Preocupamos por limpiarlo de afuera. Este texto muestra eso. El camino a Cristo, en la página 71, después pueden ustedes buscar, página 71, hay una cita muy linda que tiene que ver con esa morada de Jesús. La hora de limpiar, dejar que Jesús esté allí para mantenerlo limpio el corazón. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios como se expresan los preceptos de su santa ley. Nuestros sentimientos, fíjense lo que dice, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros propósitos. ¿Qué sentimientos tenemos? ¿Con qué sentimientos vives? A veces hay sentimientos de alegría. La vida nos sonríe, diríamos así, nos pasan cosas lindas, le pasan cosas lindas a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia. Y eso hace que nuestro estado de ánimo sea favorable, lo que sintamos, lo que pensamos, lo que transmitimos, las cosas por las cuales nos proyectamos son cosas buenas, seguramente. Pero no todos los sentimientos son así. Y tanto ustedes, damas, como nosotros, los caballeros,
los hombres y las mujeres, siempre también aflora en el corazón otros sentimientos, porque es engañoso y perverso, y hay sentimientos de venganza, de rencor, de odio, sentimientos que no son aquellos y no reflejan para nada a un Cristo dentro del corazón humano. Por eso hay muchas cosas que suceden hoy dentro de la iglesia, de gente que se preocupa por limpiar afuera, pero no limpia el corazón. Y vienen a la iglesia, viven en sus hogares con sentimientos encontrados. Por un lado, la obligación de mostrarse bien, pero por otro lado, viven luchando, frenando situaciones que, si le dan rienda suelta, podrían ser un caos en la vida y la sociedad, en la vida del hogar y en la sociedad. Cuidado con esos sentimientos. Jesús no los tenía, esos sentimientos negativos, sentimientos feos, no había en el corazón de Jesús. Sentimientos que primero están así, sentimos, y empezamos a pensar qué hacer con ese sentimiento, pensamos en un propósito y después nos ponemos a la acción, diríamos así. Se reflejan de una manera o de otra, actuando, haciendo algo que puede ser muy triste, puede ser muy alegre, puede ser edificante o destructivo. Entonces, cuando vemos lo que hay adentro, tenemos que darnos cuenta de que necesitamos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, necesitamos que Jesús esté allí. El que permanece en mí no peca. ¿Está Jesús en mí? ¿Está Jesús en tu corazón? Bueno, por un lado, ojalá que este ayuno, este momento de oración, nos encuentre en esta hora de juicio, en este mundo tan solemne en el cual vivimos, donde tenemos que dar cuenta a Dios como que si fuera el último día de nuestra vida. Del mañana no sabemos. Hay lindas promesas, lindas esperanzas, pero basta el día su afán. Hoy mora Jesús en mi corazón. Hoy mi corazón está limpio. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo puede hacer cuando le dejamos, cuando le permitimos. Vamos a otro texto antes de terminar, porque me pidieron que sea breve. Y este texto tiene que ver con lo que decía Jesús allí en Lucas capítulo 9, versículo 23. San Lucas 9, 23. Jesús decía esto, ¿no? Esto para todo seguidor de Jesús. Decía, si alguno quiere venir en pos de mí. Vamos a Jesús para conocerlo, para amarlo, para decirle, Señor, te necesito que vengas a mi vida, a mi corazón. Quiero que permanezcas, quiero tener el corazón limpio. Yo solo no puedo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y sígueme. Bueno, esa es la receta de Jesús a la hora de ver lo que hay adentro y darnos cuenta de que para que ese corazón, el garage de nuestra vida, de nuestro alma, donde se gesta todo lo que hacemos a lo largo de la vida, esté limpio, vamos a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a Jesús. ¿De qué manera? Niéguese a sí mismo. A veces el negarnos a sí mismo lo damos como una idea de que se aplica a dejar algún hábito, alguna práctica, alguna costumbre. Yo pensaba que tomar mi cruz era a veces dejar de hacer algo que realmente me gustaba. Por un lado, hoy casi me consuelo porque hablando con otras personas, por ahí me doy cuenta que muchos piensan así o pensaban así. No pasa por ahí. Mi cruz ha dejado, algunos dicen, de ser
el baile. Hoy ya mucha gente no puede ni bailar, ¿no? Ir a un boliche, diríamos, alguna persona más joven. Mi cruz es tal vez dejar de usar cosas que antes la usaba. Bueno, la cruz tiene que ver con esto de que yo tengo que pensar en lo que estoy dejando. No es un peso necesariamente, es un alivio que Dios me permite sacarme de encima, porque a la hora de reflejarlo a Él, no lo puedo hacer si llevo esas cruces, si no me niego a mí mismo, dejando aquello que nunca estaría en los intereses del Señor y del Maestro. Si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La abnegación, el negarnos a nosotros mismos, tiene que ver con el ayuno. El desatar las ligaduras de impiedad, dice el libro de Isaías en el capítulo 58, está hablando del verdadero ayuno. Esas ligaduras de impiedad. Dejar libre a los quebrantados. Y eso tiene que ver conmigo y con mucha gente. Tiene que ver contigo. Los quebrantos de la vida. Muchas veces tienen que ver esos quebrantos con decisiones de un corazón egoísta, un corazón que nunca quiso negarse a sí mismo, que siguió con un capricho de hacer algo que yo quería, que a mí me gustaba y que no me importaba si a otro le interesaba o no le interesaba y que bien o no lo hacía. Así que bueno, tome tu cruz y sígame. Mi querida hermana, queridas hermanas, esta reflexión tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de tomar la cruz, te digo algo más. Esa cruz nadie la puede llevar por ti. Por más amigos que seamos, yo como pastor no puedo llevar tu cruz. Tú como hermana de la iglesia no puedes llevar mi cruz. No podemos llevar la cruz de nuestros seres amados. Jesús nos invita a llevar nuestra cruz. Cada cruz es diferente. Tiene su peso que Dios sabe que cada uno la puede sobrellevar. Estamos invitados a eso. Dios sabe lo que está diciendo, Dios sabe lo que está hablando. Niéguese a sí mismo y toma su cruz. El negarnos a nosotros mismos es anular el yo quiero, el a mí me gusta, el a mí me conviene. Esto tiene que ver con lo que yo deseo. Niéguese a sí mismo. Y cuando nos negamos, abrimos la puerta para que more Jesús en nosotros y a la hora de hacer la voluntad de Dios, la hacemos cargando las cruces que tienen que ver con los problemas de esta vida del cual Dios también sabe que los tenemos y está dispuesto a ayudarnos y acompañarnos a llevarlos. Nadie vive sin una cruz encima. Y esa cruz puede ser una enfermedad, una dolencia, puede ser un problema laboral, puede ser un trabajo, puede ser una dificultad en el hogar, una desdicha matrimonial, puede ser alguna situación incómoda con los hijos. La cruz. Toma tu cruz. Cada día, hermana, no te olvides ese detalle. Cada día. Hoy también. Y si mañana el Señor nos permite, todos los días. Hasta que el Señor diga basta. Ese es el consejo del Maestro. ¿Qué hay adentro de nosotros? La necesidad de tener a Cristo para reflejar exteriormente los valores, el pensamiento, el sentir y el accionar del gran Maestro. Para ir a esa realidad tan necesaria, el Señor me invita a que lo haga, pero negándome a mí mismo, anulando el yo
para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, como lo dice el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dios te bendiga, te dé fuerzas para mirarte adentro, te dé valor para eso y ver que con la presencia de Jesús en tu corazón hay grandes expectativas en la vida cristiana para dar testimonio de lo que Dios hace, hizo, hace y estará haciendo, que será de gran valor a la hora de predicar el Evangelio a través del testimonio. Dios te bendiga mucho, te guarde y que, como dice el libro de Números, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir contigo esta tarde, este momento y esta programación de ayuno y oración para las hermanas. Dios les bendiga.